El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. No he encontrado como un título apropiado para colocarle, sin embargo, la he llamado una descripción física del Señor. Y quiero invitarles para que hagamos juntos una oración. Amado Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Nos humillamos delante de ti y rogamos que el Espíritu Santo precioso nos guíe y nos hable a través del tema que hoy tu Padre amado, por medio de Jesucristo, quieres compartir a nuestra vida. Te doy gracias en el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Rey. Amén y amén. Todos son bienvenidos a esta cápsula profética. Como ya les dije, amados, el tema lo he llamado una descripción física del Señor. Y retomamos la visión de Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 1, donde leímos en la ocasión pasada en el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y el verso 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y entró a describirnos la vestimenta de la visión del Señor Jesucristo que él tuvo. Dice el verso 13: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y tuvimos la oportunidad de ver el texto presentándonos a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Después de identificar al Señor y de hablar de su vestimenta, ahora Juan entra a describirnos su aspecto físico. Y para hacerlo, emplea diferentes comparaciones y símbolos que finalmente nos van a permitir una comprensión más profunda de su persona, tal como Él es hoy en la actualidad. Es interesante, amados, notar que cada una de las cartas a las 7 iglesias que aparecen en del capítulo 2 y el capítulo 3, 6 de ellas empiezan con una descripción del Señor Jesucristo y tomadas de la porción de la descripción que Juan nos hace en este capítulo 1. Lo leeremos en el futuro en Apocalipsis 2.1, Apocalipsis 2.8, Apocalipsis 2.12, Apocalipsis 2.18, Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 y Apocalipsis capítulo 3 versículo 7. Pero vamos a mirar hoy en detalle la visión que él tiene del Señor. Dice: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y comienza a describir en el verso 14: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. La primera parte del texto de inmediato nos está mostrando la descripción de la cabeza y de los cabellos de nuestro amado Redentor y Salvador. Y eso nos recuerda, por supuesto, Daniel capítulo 7, el versículo 9, donde la palabra de Dios dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Dice que el pelo de la cabeza del anciano de días era como lana limpia. La descripción entonces sugiere la sabiduría, la dignidad, la pureza del Señor Jesucristo y obviamente el inmenso parecido al anciano de días, afirmándonos esto, que el Padre y el Hijo comparten atributos entre sí. Pero el versículo dijo que sus ojos eran como llama de fuego. Y una de las ideas que transmite esta frase es que no hay nada, amados, que pueda esconderse de la mirada penetrante del Señor. Se trata de la omnisciencia que todo lo examina de una forma minuciosa y exacta. Como dijo el autor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 13, dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si ustedes ven bien este texto, nos dice que los ojos del Señor no solo ven, sino que también saltan como llama de fuego, y obviamente esta llama de fuego es para destruir toda clase de maldad. El texto nos muestra que tú y yo, delante de Él, no podemos ocultar absolutamente nada. Y algo que es extraordinario es que a muchos les resulta incomprensible pensar como el mismo Señor Jesucristo, del que salían lágrimas de sus ojos cuando llegó frente a la tumba de su amigo Lázaro, como dice Juan 11:35, yo te invito para que lo leas. En este texto sea capaz de expresar ira y enojo con su mirada. Lo cierto, amados, es que no podemos engañarnos. Aquí los ojos del Señor, descritos por Juan, no estaban rojos de llorar, sino que son como el anuncio del juicio inescrutable que Él va a ejecutar sobre todo aquello que se opone a su santa voluntad. De ahí que diga que sus ojos son como llama de fuego. Pero también dice luego en el versículo 15: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz, agrega después, como estruendo de muchas aguas. Veamos la primera parte. Si sus ojos eran como llama de fuego, ahora al describir sus pies dice que son como bronce bruñido, refulgente, como en un horno. Estos pies, amados, nos dan la idea de que el bronce estaba resplandeciente, como si aún retuviera todo el calor del horno, como si estuvieran al rojo vivo. Y por supuesto esta imagen continúa con la idea de la descripción anterior, mostrándonos al Señor dispuesto para juzgar. Recordemos, amados, que estos pies son los que pisarán el gran lagar de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 19 y 20 dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisoteado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto implica, amados, que, como veremos a futuro, un día todos los enemigos del Señor van a ser puestos por estrado de sus pies, como dice 1 Corintios
15:25. Dice: porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Por supuesto, amados, que esto resulta paradójico, que aquellos pies que recorrieron las aldeas de Judá y Galilea llevando un mensaje de misericordia y de consuelo a todos los necesitados, que aquellos mismos pies que ungió María con un caro perfume, como tú y yo sabemos, y que enjugó con sus cabellos, aquellos mismos pies que fueron clavados en la cruz, en el Calvario, sean ahora los pies que traen el juicio y derraman la ira de Dios sobre la tierra. Pero no solamente están sus pies, sino que leímos también en ese versículo 1 que su voz es como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1. Dice: y su voz como estruendo de muchas aguas. Seguramente esta frase, amados, quiere decir que su voz era muy potente a los oídos de Juan, como el sonido de una gran catarata. Imaginémonos, amados, el sonido de miles de litros de agua cayendo por una cascada. Ese ruido, sin duda alguna, se puede oír a varios kilómetros de distancia. Y así es también la voz de Cristo. Podemos imaginarnos la potencia de su voz. Y eso nos sugiere la autoridad de todo lo que dice. Y esa autoridad y esa voz sobresale por encima de todas las demás voces que tú y yo podamos escuchar. Y aquí, por supuesto, notamos una gran diferencia con el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura afirma que mientras Él estaba en la tierra, no levantaría su voz. Vamos a leer Isaías capítulo 42. Isaías 42, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, hablando de Cristo: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Este es un texto profético que hablaría de Cristo en los días de su carne sobre la tierra. Se nos profetiza incluso que Él callaba en Isaías capítulo 53, el versículo 7, que dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y en Juan también encontramos en los días de su carne cumplimiento profético de todas estas cosas maravillosas. En Juan capítulo 19, versículo 9 y 10. Dice la palabra: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Así que, amados, ahora todo ha cambiado. Esa voz irresistible, clara y autoritaria va a silenciar en este tiempo del juicio que se aproxima sobre la tierra todas las voces ruidosas e insistentes de los poderes inicuos, de las autoridades malignas que hoy se pasean sobre la tierra. Pero no solamente su voz es potente, sino que también dice
la palabra del Señor. Y tenía en su diestra 7 estrellas. La diestra es la mano derecha del Señor. Es un lugar de honor y el Señor tiene en ella 7 estrellas. Esta parte es sumamente importante. Como veremos más adelante, son un símbolo de los ángeles de las 7 iglesias. O sea, las 7 estrellas están relacionadas con los 7 ángeles de las 7 iglesias. A ellos les va a enviar las cartas del capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y solamente lo que podemos deducir de esto es que tenían estos hombres alguna función importante dentro de las iglesias, puesto que el mensaje a cada una de ellas va dirigido en primer lugar a cada uno de los ángeles de cada una de las 7 iglesias. Apocalipsis 1:20 nos describe ese misterio y dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que en cualquier caso, la frase que tenemos por delante nos permite entender que el Señor tiene en su diestra estas 7 estrellas. Y esto nos sugiere algo muy importante, y es que los ángeles, que los ministros de aquellas congregaciones y de las congregaciones de hoy, están bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su autoridad, bajo su posesión. En esa diestra tenemos seguridad, tenemos control y tenemos preservación. Como dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo en la carne en Juan 10, 27 y 28, lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué preciosa bendición y promesa para ti, para mí, para todos los que estamos en el cuerpo de Cristo como iglesia. Estamos asidos en su diestra, y de allí nadie puede arrebatarnos y nadie puede quitarnos. Pero también, amados, dice Apocalipsis 1, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Por supuesto que no podemos interpretar esto de forma literal. Recordemos que es la manera como Juan nos describe su visión. Y aquí se combinan 2 elementos: la boca y la espada. Esperaríamos que en su boca hubiera una lengua que sirviera para hablar, pero no una espada que sale y se mueve por todos lados. Así que quizá lo más probable que debemos interpretar en esta imagen, combinando el pronunciamiento de su boca, el veredicto de su juicio contra sus enemigos, junto con su capacidad para ejecutarlo. Pues sabemos, amados, que ese es el propósito precioso del Señor. Boca y espada combinados juntamente. Por otro lado, también tú y yo sabemos que la espada de 2 filos puede referirse también indudablemente a su propia palabra. Pues sabemos que la palabra que sale de su boca nos es recordada por el autor de Hebreos en Hebreos 4:12, y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones de su corazón. Luego Juan también agrega, de todo esto habría mucho que hablar, pero Juan luego agrega y dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Como todos, amados, sabemos, resulta imposible mirar al sol cuando está en su máximo esplendor. Así es el rostro de Cristo en su gloria actual. Algo parecido a lo que los apóstoles pudieron ver en el monte de la transfiguración, que ustedes recuerdan claramente en Mateo 17:2. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Seguramente esta maravillosa visión de Juan también podemos relacionarla con Malaquías, capítulo 4, el versículo 2, donde tú y yo podemos leer que dice que Él resplandece como el sol de justicia. Y amados, ninguno de nosotros ignora que un sol abrasador es imposible de mirar por muchos minutos. Los hombres, al ver este resplandor de Cristo, tratarán de esconderse cuando venga a juzgarlos. Y al que nadie se atreverá a mirar cara a cara por su semejante gloria maravillosa y por esa suprema santidad que posee. Todo esto, por supuesto, nos muestra lo diferente que fue cuando Él estuvo en la tierra. En su humillación, dice la Escritura que el rostro de Él fue desfigurado de una manera tan terrible, más allá de toda apariencia humana. Isaías 52:14 dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, refiriéndose a su rostro. Pues sabemos, amados, por Mateo 27:46, 27 al 26, que fue abofeteado brutalmente, además de escupido y azotado y todo lo que sabemos. Dice la palabra, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pero, amados, nada de eso volverá a ocurrir. Y aquí tú y yo debemos sacar una profunda conclusión. En resumen, podemos decir que hay un marcado contraste entre el Cristo que aparece en los evangelios, manifestándose en ternura y amor, a ese que la Biblia describe como el varón de dolores, que es humillado e insultado, aquel cuya gloria estuvo velada por su carne y que muere en la cruz por el pecado del hombre. Pero ahora en la visión de Apocalipsis, por el contrario, aparece en poder y juicio. Se revela como el sol cuando brilla con toda su fuerza, y aparece como el guerrero divino vencedor deslumbrante. Se revela en el libro de Apocalipsis como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y aquí valdría la pena hacernos una pregunta una vez más. Si esta descripción del Cristo que acabamos de considerar debe ser relacionada con su iglesia o con las personas del mundo que le rechazan. Y lo primero que yo puedo deducir de la combinación de todos estos pensamientos anteriores es que el Cristo de la gloria es el único que está calificado para juzgar tanto a la iglesia como al mundo. Y en segundo lugar, el hecho de que esta visión de Juan se produjo en el momento cuando dice que él estaba
en medio de los 7 candeleros, es decir, de las 7 iglesias, nos da la sugerencia de que Él tiene interés en purificar su iglesia. Ya el juicio de Dios viene sobre la iglesia, dice 1 de Pedro 4:7, en un versículo que conocemos, pero que vale la pena releer. Dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, es decir, por la iglesia del Señor Jesucristo. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Como acabamos de ver, hermanos, en esta última cita, el juicio se va a extender obviamente a todos aquellos que han rechazado el Evangelio de Dios y que no están interesados en obedecerlo. El juicio sobre las iglesias es para purificación, como veremos cuando veamos el mensaje a cada una de esas 7 iglesias, que es la plenitud de la iglesia representada en 7 partes. Pero también, amados, anticipa la distribución de las recompensas que tú y yo tendremos ante el tribunal de Cristo. Pues tú y yo ya vimos en un tema hace muy poco tiempo que compareceremos ante ese tribunal para ser juzgados por nuestras obras, por lo que hicimos mientras estuvimos en esta carne, sea bueno o sea malo. Sin embargo, el mundo será juzgado por el Rey de Reyes y Señor de Señores en su retorno en gloria, con vistas a su castigo y condenación eterna. La gran bendición tuya y mía es que hoy tú y yo estamos en Cristo, asidos por Cristo, estamos en su diestra. Nadie nos puede arrebatar de allí. No hay nadie que nos pueda quitar de la mano del Hijo y de la mano del Padre, por los cuales estamos asidos, como dice la Escritura. Eso entonces nos da seguridad de victoria, nos da la seguridad de que todo está bajo control, de que a pesar de que hay circunstancias adversas a nuestro alrededor y en nuestras vidas, el que tiene el control es el Dios del cielo y nadie nos va a soltar de su mano y Él jamás nos dejará. Amado, no importa la situación por la que tú estés pasando, tú estás esculpido en su diestra y Él te cuida, te protege, te guarda, te dará el fin que tú y yo también obviamente esperamos, pues esa es su promesa maravillosa a través de la preciosa Escritura. Aquí hemos tenido a grosso modo una visión del resucitado, una visión del glorificado, a través de los ojos de Juan, pero a través también de la Sagrada Escritura, y por ello estamos muy agradecidos con nuestro Dios al permitirnos tener una imagen del Cristo exaltado. Démosle gracias a Dios. Padre amado, te damos gracias en el todopoderoso nombre de Jesús. Gracias, amado Señor Jesucristo, por tu infinito poder y tu inefable gracia. Gracias por dejarte ver por Juan, y gracias porque Juan transcribió la visión y nos ha permitido verte a través de sus ojos, a través de este corto estudio. Gracias, Señor, por mi hermano y mi hermana, donde quiera que cada uno de ellos estés. Hemos visto claramente que la Iglesia Universal es el cuerpo de Cristo, que no somos una denominación, ni un local, ni una organización, sino el grupo de hombres y mujeres que alrededor de la tierra hemos nacido de nuevo y hemos sido incluidos en el plan eterno de Dios con el propósito de ser la esposa de su Hijo en breve, luego de que hayamos pasado por el tribunal de Cristo, donde cada uno de nosotros será juzgado individualmente. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por mis hermanos, y gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir estos pensamientos con tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hermosos, no dejen de suscribirse al canal. No dejen de compartir nuestro canal con sus hermanos, sus amigos, sus pastores. Estamos llegando a muchas personas ya hoy en día, gracias al Señor,
porque esta obra es del Señor y el Señor se encarga de difundirla. Damos gracias al Señor por los temas que les envío en PDF para que ustedes puedan aclarar mucho más el tema y puedan compartirlo con los demás. Están autorizados para copiar los materiales y compartirlos con sus hermanos y estudiarlos en los grupos de oración, en las células que algunos dicen que se llaman así, y en donde quiera que el Señor permita que ustedes sean usados por Él para la gloria de su nombre. Yo les invito para que se suscriban al WhatsApp que coloco en esta parte inferior y para que allí tengamos la oportunidad de interactuar, de hacer preguntas, de responderlas y que juntos podamos crecer en este ministerio precioso de la Iglesia del Señor Jesucristo que nos ha sido encomendada. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima cápsula profética, estudio bíblico o alguna noticia que el Señor tenga para compartirnos. Les amamos en Cristo Jesús y oramos por ustedes día y noche para que el Señor los fortalezca y para que crezcan en sabiduría, en conocimiento y en la renovación de sus entendimientos. Bendiciones para todos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.